Universidad de Panamá, sede de Azuero, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. Escuela de Biología, primer semestre 2025. Especialidad en microbiología y parasitología. Tópicos selectos. En la tarde de hoy le presentaremos virus utilizados para el control biológico de plagas de importancia agrícola, un artículo titulado Uso de baculovirus como agentes de control biológico en cultivos de brócoli y maíz, por María Cristina del Rincón Castro y compañeros. Mi compañera Lianet Villarreal y mi persona Marianis Barrios. Profesor Dalila Montañez, junio del 2025. Como introducción tenemos que México es el quinto mayor productor mundial de brócoli, con 686.788 toneladas, y el segundo exportador con 318.458 toneladas, según la FAO-STAB 2023. En su cultivo, el uso intensivo de insecticidas químicos ha provocado resistencia en plagas, eliminación de organismos benéficos, contaminación ambiental y riesgos para la salud humana. Por otro lado, el maíz, cultivo más importante de este país, con más de 8 millones de hectáreas sembradas, también enfrenta serios problemas por plagas. Trichoplusiani, el gusano falso medidor de la col, y Spodoptera frugiperda, el gusano cogollero del maíz, provocan defoliación y daños severos en cultivos. Aunque el control tradicional se basa en insecticidas, el control biológico ofrece una alternativa más sustentable, usando agentes como parasitoides, depredadores y microorganismos patógenos. Entre los más prometedores están los baculovirus, que son virus entomopatógenos específicos para insectos plaga, no tóxicos para vertebrados y con baja persistencia ambiental. Pertenecen a la familia Baculoviridae con géneros como alfabaculovirus y betabaculovirus, y se caracterizan por su replicación nuclear y cuerpos de oclusión poliédricos. Desde hace 15 años, el Laboratorio de Tecnología Alimentaria y Agrícola estudia cepas de baculovirus de importancia agrícola. Este trabajo se centra en evaluar sus efectos biológicos, genes de virulencia y potencial uso como bioinsecticidas en el control de T, Ni y S. frugiperda, con el objetivo de reducir el uso de pesticidas. Para materiales y métodos tenemos que se utilizaron 6 cepas de baculovirus SFNPVS, aisladas en México, todas con actividad hacia S. frugiperda, así como con una cepa aislada de Trichoplusiani, denominada TNNPV, aislada de este insecto. Todas las cepas fueron caracterizadas con anterioridad a nivel molecular y biológico, obteniendo sus perfiles de restricción, así como sus concentraciones letales medias o CL. En la imagen de la derecha podemos observar lo que son las cepas de baculovirus SFNPVS. Propagación viral y manejo de las colonias de T, Ni y S. frugiperda. La colonia de Teni se mantuvo bajo condiciones de insectario utilizando una dieta artificial a base de carragenina, de ácido ascórbico, de metilparaben, ácido sórbico, ácido benzoico, frijol, levadura de cerveza, germen de trigo, tetraciclina, aceite de germen de trigo, formaldehído al 10% y agua destilada. Para alimentar a los adultos se realizó una solución de agua destilada con miel de maple al 8 y 10%. Se recolectaron las pupas de Trichoplusiani, se lavaron con agua corriente 3 veces y se dejaron secar envueltas en papel. De 4 a 7 días ocurría la eclosión de las polillas. Estas ovipositaban los huevecillos en las paredes de las bolsas. Se cortaron en tiras y se sumergieron en alcalí. Se acomodaron en cajas de plástico en forma de malla y entre 2 a 3 días los huevecillos eclosionaban y se recolectaron las larvas vivas en cajas de dieta. Por otro lado, la colonia de S. frugiperda se mantuvo con un 60% de humedad relativa, eh, 25 grados centígrados y 16 cada 8 horas de luz, oscuridad dentro de bolsas de papel estraza. Los adultos se alimentaron con una solución de miel de maíz al 5%. Los huevecillos se colocaban en una caja Petri con dieta artificial para ese frugiperda
agua destilada, agar bacteriológico, maíz, levadura, germen de trigo, polvo de espiga de maíz, sórbico, ácido asórbico, metilparabén, mezcla de sales, frijol soya, formaldehído, antibiótico y mezcla de vitaminas fue lo que conllevaba dicho plato. Hasta que eclosionaron debido a los hábitos cabalísticos de las larvas de instares temprano. Estas se individualizaron en vasos de plástico con tapa y dieta artificial. En estos vasos permanecieron hasta que ocuparon. Siguiente. Visualización y cuantificación del DNA. Para determinar la integridad del DNA extraído, se realizó una electroforesis horizontal. Se elaboró un gel de agarosa en una cámara de electroforesis y se llenó con TAE al 10%. Las muestras fueron cargadas en el gel, se corrió durante 40 minutos y a 90 voltios. El gel fue visualizado en un fotodocumentador. Por último, se analizó la pureza y concentración del DNA en el nanodrop. PCR de TNI. Se realizó la amplificación del DNA de trichoclusianid para identificar genes específicos de la cadena respiratoria de los insectos. Se preparó una mezcla de agua destilada estéril, buffer, DMGSL2, eh, DNTPS, oligo directo, oligo indirecto, TAC polimerasa y DNA. Después se colocaron las muestras en el termociclador bajo las siguientes condiciones: desnaturalización inicial por 5 minutos a 95 grados centígrados, alineamiento de primers 40 segundos a 95 grados centígrados, 30 segundos a 52 grados centígrados, 1.3 minutos a 72 grados centígrados durante 30 ciclos, extensión de 5 minutos a 72 grados centígrados. Amplificación del inóculo viral y conteo de cuerpos de oclusión. Para amplificar los COS de los baculovirus, se separaron 20 larvas del tercer estadio. Individualmente, durante 24 horas, la infección de las 20 larvas se dio con la técnica de PER-OS, que consiste en mezclar 1 por 10 a la 6 de mililitros con 20 mililitros de miel al 10%, con colorante color 20 y 20 mililitros de calcofluoro. Después se procedió a dar 2 microlitros de esta solución de virus a cada larva. La obtención del virus se realizó a los 5 o 7 días post-infección y se recolectaron las larvas muertas en tubos Falcon. Una vez se llenó el tubo, se procedió a macerar con 2 mililitros de SDS al 0.5% hasta homogeneizar, filtrar con organza y recolectar el filtrado en un tubo de policarbonato. Se agregaron 10 mililitros de SDS al 0.5% y se agitó hasta homogeneizar. Después se basó a la báscula o Harvard Tree para nivelar los pesos de los dos tubos obtenidos. Se centrifugó a 1000 RPM por 10 minutos y se repitió este paso de lavado 4 veces. Una vez terminados los lavados, se resuspendió la pastilla sin SDS en 3 mililitros de agua destilada estéril. Para contar la cámara de Newbeer, se hicieron diluciones de 1 en 10 y 1 en 100 del virus en agua destilada estéril. Se colocaron 10 kilolitros de la disolución en la cámara Newbeer para proceder a hacer el conteo en 5 cuadrantes. Obteniendo de esta manera un promedio de CO por cuadrante, se obtuvo la concentración presentes con la fórmula XCO 2.5 por 10 a la 5%. Siguiente. Infección de Trichoclusia-ni. Para la infección de larvas de TNI se mezcló una solución de CO con una solución de sacarosa al 10% en una relación de 2 en 1 respectivamente, adicionando un colorante vegetal para detectar la ingesta del inóculo. Se individualizaron 25 larvas de segundo grado del estadio y permanecieron en un periodo de ayuno durante 24 horas. Posteriormente fueron alimentadas con aproximadamente 2 microlitros de la solución de CO previamente descrita. Otra población de larvas fue alimentada con una solución de sacarosa sin inóculo viral como control negativo. Para la amplificación por PCR para genes de virulencia de S. frugiperda,
Se realizaron PCRs partiendo de genes específicos. Este proceso se hizo para 7 genes y con cada cepa de virus SFNPV. Para la PCR de los genes PIF 1, 2 y 3, IAP 2 y 3, EGT y BUFGF, se utilizaron agua destilada estéril, buffer de reacción TAC, MgCl2, DNTPS, oligonucleótidos directos o oligonucleótidos reversos, TAC polimerasa, DNA. Las condiciones del PCR para los genes mencionados anteriormente fueron 30 ciclos de 95 grados centígrados, 3 minutos de 95 grados centígrados, 30 segundos 50 grados centígrados, 55 segundos 72 grados centígrados y 2 minutos 72 grados centígrados por 5 minutos. Para los genes EGT, 35 ciclos bajo las mismas condiciones, se agregaron las cantidades de reactivos anteriormente mencionados para cada gen. En tubos Spender para PCR, posteriormente se colocaron en el termociclador a las condiciones indicadas transcurrido el tiempo en el termociclador. Se tomó un microlitro de cada muestra, un microlitro Orange Key y de KB Plus. Finalmente se corrió en una cámara de electroforesis a un voltaje de 90 por 30 minutos. Infección per O sobre el crecimiento, ganancia de peso y muda en larvas de Spodoptera frugiperda. Se utilizaron 100 larvas de Spodoptera frugiperda en su tercer estadio, las cuales se pusieron a hambriar un día antes. Se tomaron 20 individuos para cada tratamiento y fueron puestas de forma individual en vasos con dieta. Los datos se tomaron todos los días durante 7 días totales, tomando los datos individuales de cada larva. Para monitorear de esta manera los efectos en cada uno de estos aspectos, se utilizó una balanza de precisión que calcula desde 0.001 a 50 gramos de peso. Para medir el tamaño de las larvas se utilizó una regla de metal graduada y se registró lo obtenido. Por otro lado, la presencia de muda de las larvas se hizo mediante la observación de cada individuo. Las gráficas 1 y 2 se formaron poniendo en el eje X los días de estudio y en el eje Y el promedio de los valores pendientes. La tabla se observará más adelante y esta fue dada en peso en gramos y tamaños en centímetros. Bien, resultados y discusión. La propagación viral y manejo de colonias de Trichoplusia ni y heces frugiperda tiene que en la primera fase del primer estadio para las larvas de Pseudophthora frugiperda se llegó a tener 12 cajas con dieta, las cuales contenían 60 larvas, cada una aproximadamente, sumándole un total de 720 larvas cada semana. Eso lo podemos ver en la figura 1A. Durante el tercer y cuarto estadio se observó el canibalismo de las larvas debido a esto, pues fue necesario separarlas en poblaciones de 10 a 12 individuos por caja. En el estadio 5 y 6 se comenzó a separar las larvas en dietas individuales hasta pupar. Esto lo podemos observar en la figura número B. Esto para evitar el canibalismo, el consumo de dieta y las contaminaciones virales. En esta fase se obtuvieron hasta 288 larvas en el estadio 6. El total de número de pupas a la semana fue de 180 individuos y esto llegó a variar cada semana debido a condiciones de desarrollo en la pupa, muerte de individuos, entre otras circunstancias. Para el caso de la colonia de Trichoplusia ni, se obtuvo un promedio de 320 huevecillos, de los cuales en las cajas de plástico se pusieron alrededor de 1.200 huevecillos a incubar a una humedad del 70% y una temperatura del 29 grados Celsius. Se recolectaron un promedio de 100 larvas por caja. Esto lo podemos observar en la figura C. Para la extracción del DNA en las cepas de virus SFNPV y TNNPV, fue a partir de COS purificados de distintas cepas y que se obtuvieron con éxito, como lo podemos observar en la figura 2A y 2B. Pudo observarse que en todos los carriles una banda de arriba de las
12 kilopares de bases para el DNA de ambas cepas, tanto A como B. Con respecto a la banda de mayor peso molecular del marcador utilizado, fue del líder de un KB. Los baculovirus normalmente poseen genomas que rebasan los 100 kilopares de bases, por lo cual al observar estas bandas se puede concluir que se obtuvo un DNA del genoma de cada cepa del trabajo de forma efectiva. Asimismo, la extracción del DNA también se complementa con diferentes técnicas para lograr determinar la pureza calidad de este. En este experimento se utilizó la espectrofotometría para cuantificar el DNA aislado de T-MI y los resultados se muestran en la tabla número 1. Como podemos ver, este, para Tichopuceni concentrado, en el rango de 260 sobre 80, tuvo un 2,01 y el Trisopruciani diluido con TE eh, obtuvo en el rango de 260 sobre 280 1,91. Recordemos que el TE es un buffer comúnmente utilizado en la biología molecular para disolver y conservar los ácidos nucleótidos a lo largo del tiempo. Por lo tanto, en la tabla se presenta trishoprusianí concentrado y trishoprusianí diluido con este buffer. Para los resultados de la síntesis de oligonucleótidos, tenemos que para la reacción en cadena polimerasa, mejor conocida como PCR, se realizó con la intención de entender si había afectaciones a nivel de fosforilación oxidativa o la cadena de transporte de electrones de trishoprusianí, utilizando oligonucleótidos con secuencias específicas para complementar la secuencia del objetivo del DNA molde. En este caso, siendo cada uno de los complejos de esta cadena, teniendo en cuenta que el complejo 1 es NAT deshidrogenasa, el complejo 3 es citocromo C reductasa, el complejo 4 es citocromo oxidasa y el complejo 5 es ATP sintasa, tenemos que se determinaron utilizando el servidor Oligo Analyzer TM Tool que proporciona la temperatura mínima de amplificación, la ideal y la máxima en cada oligonucleótido. Es así como en la tabla 2 se presenta que los oligonucleótidos que amplificaron fueron únicamente el complejo 1 y 4. Esto indica que las condiciones fueron adecuadas para la correcta amplificación y expresión génica. Posiblemente para los complejos 3 y 5 no hubo una temperatura de función adecuada. Para la amplificación del inóculo viral y conteo de cuerpos de oclusión, tenemos que la amplificación del inóculo viral se llevó a cabo en 20 individuos de la especie Trichoprusiani, los cuales se encontraban en un estadio 3. Al tercer día post-infección se encontraron muertas 2 individuos presentando señales de color blanquecino en todo su cuerpo, textura blanda en el cuerpo y su tamaño original disminuyó casi insignificativamente. Al cuarto día post-infección se encontraron 4 individuos muertos presentando la coloración oscura en todo su cuerpo. 3 más se encontraron muertas en el quinto día post-infección y presentaban las mismas características que las recolectadas el día anterior, lo cual al final del periodo de infección se encontró un individuo que no murió. La recolección de las larvas infectadas se llevó a extracción de virus y conteo en cámaras de Neubauer, donde se obtuvo una concentración de 3,5 por 150 sobre mililitro. Para los resultados de la ampliación por PCR para genes de virulencia de Frugiperda, tenemos que cuando se analizaron los genes de virulencia PIF1, 2 y 3, EGTB y VFGF, se pudo observar que para los genes PIF, todas las cepas de SFNPV presentaron una ampliación de 160 ppb. Para los genes PIF1, que están en la figura 3A, tenemos que 500 ppb para los genes PIF2, que lo podemos observar en la figura 3B, y 300 ppb para los genes PIF3, que lo podemos observar en la figura 3C.
Por otro lado, los genes EGT, todas las cepas presentaron una ampliación de 700 pp que podemos observar en la figura 4A. Para los genes de VFGT, todas las cepas presentaron una ampliación de 1500 pp que lo podemos observar en la figura 4B. Lo anterior indica que estas cepas poseen genes de virulencia efectivos para ser infectivas contra Frugiperda. Bien, para la infección feroz y su efecto en la ganancia de peso, aumento de tamaño y muda en Sopodoptera frugiperda, tenemos que la mortalidad de las larvas en cada cepa inició a partir del cuarto día, con todas las cepas. En este aspecto de muda hubo diferencias significativas entre el control y las demás cepas, ya que las larvas infectadas mudaban no solo al inicio, sino que no mostraban signo alguno de muda. Esto lo podemos observar en la figura número 5, por lo cual se puede comprobar que la expresión del gen EGT está presente en todas las cepas, ya que es el encargado de la inhibición de muda y formación de pupas. Esto según Hughes en el 2013. En las figuras 6 y 7 se pueden observar el efecto tanto en ganancia de peso como en aumento de tamaño en las larvas de S. frugiperdas infectadas con las distintas cepas de virus SFNPV y los tratamientos de control en la cepa SFNPV-AN2 presentaron una tendencia similar, ya que no hubo diferencias significativas entre los dos y mostraron ser los que menos efectos tuvieron en la ganancia de peso y el aumento de tamaño de las larvas de S. frugiperda. Por lo cual se puede concluir que la cepa AN2, entre todas las estudiadas, no es tan efectiva para inhibir el crecimiento de los insectos infectados, en comparación con las demás cepas AN1, ARG y GTO, que mostraron pues resultados más similares entre sí y que provocaron una inhibición tanto en ganancia de peso como en el aumento de tamaño de las larvas afectadas. Como conclusión, tenemos que en el presente trabajo se evaluaron las cepas de baculovirus SFNPV aisladas en el gusano cogullero S. frugiperda y que las cepas de virus TNNPV aisladas del gusano falso medidor de la col Trichoplusia con el objetivo de evaluar su potencialidad bioinsecticida contra estas plagas, se encontró que ambas plagas son susceptibles de cultivarse bajo condiciones in vitro eh, a nivel de laboratorio y que esto permitió pues que se amplificaran las cepas virales para estudios subsecuentes. Se comprobó que los virus afectan el metabolismo de los insectos plagas al inhibir su desarrollo, manifestando una pérdida de peso y disminución del tamaño y que no todas las cepas causan el mismo efecto. Asimismo, se pudo observar que todas las cepas de virus SFNPV presentaban distintos genes de virulencia que les permiten poder infectar y matar a estas plagas, pero que esto lo hacen de manera específica. También se pudo concluir que los virus de Trichoplusia afectan el proceso de respiración de los insectos al presentar genes específicos que se inhiben debido a la infección y reproducción de los virus en ellos. Este trabajo sienta las bases para seguir estudiando la especificidad y efectividad de los baculovirus hacia plagas de importancia agrícola para poder incidir así en el futuro de la producción de alimentos libres de insecticidas químicos. Como conclusión personal, tengo que este estudio me pareció muy interesante en cómo la ciencia puede, pues, ofrecer soluciones sostenibles y eficaces ante los retos agrícolas actuales, en lugar de depender exclusivamente de insecticidas químicos que dañen el ambiente y afectan la salud humana. El uso de baculovirus representa una alternativa inteligente, específica y ecológica para el control de plagas. Y me parece muy valioso que se estén utilizando cepas nativas, ya que esto incrementa la eficiencia local y reduce los riesgos ecológicos. Además de esto, eh, el hecho de que se haya logrado inhibir el desarrollo de insectos plagas sin afectar a otros organismos resalta el potencial de estos virus como herramientas claves para una agricultura más responsable. De mi parte, tengo que usar baculovirus para controlar plagas. Me pareció una muy buena opción porque ayuda a proteger los cultivos sin dañar el medio ambiente ni la salud de las personas. Muy a diferencia de los químicos, que estos virus son naturales, seguros y atacan solo a los insectos que hacen daño. Creo que es apostar por este tipo de soluciones un paso
mucho más importante hacia una agricultura más responsable y sostenible. Eso sería todo y muchas gracias. Estas son nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias.